Esta mañana en el espacio del Colegio de Sonora nos acompaña la maestra en Ciencias Sociales Kenia Marina Medina Mavisca, quien además es licenciada en periodismo y ha hecho una investigación sobre la cobertura que medios en Sonora realizan sobre la violencia contra las mujeres. Y le agradezco mucho a Kenia que esté con nosotros. Kenia, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias y es un placer para mí estar en este espacio. Hubo en 2016 un caso que se hizo viral en redes sociales y que fue retomado por la prensa local y por la prensa nacional, en medios internacionales también salió. El caso de la maestra Clarisa es el objeto de tu estudio, ¿no? O más bien, digamos que es el tema para estudiar cómo se comportaron los medios en esas coberturas. Exactamente, se eligió precisamente este caso de estudio porque tuvo un impacto a nivel internacional. Cuando se realizó una investigación documental, yo encontré notas publicadas incluso en Rusia, en China, la India, Estados Unidos, Reino Unido. Entonces sí fue un parteaguas en la conformación de la opinión pública respecto a la representación de la violencia contra la mujer. Sí, para poner en contexto al auditorio, ¿quién es Clarisa y qué pasó? Okay. Clarisa Álvarez Mancinas, tenía 24 años de edad en el 2016. Ella era una joven que se desempeñaba como joven docente en un preescolar de una institución privada en la ciudad de Obregón, Sonora, y durante sus vacaciones en Semana Santa ella acude a Los Cabos, Baja California Sur, con un grupo de amigas, decide participar en un concurso de baile donde es videograbada por un par de reporteros que laboraban para un medio local de Baja California Sur, quienes después de videograbarla intentan extorsionarla. Ella rechaza las amenazas y el video es viralizado a través de redes sociales, lo cual tuvo una repercusión en su ámbito profesional porque fue despedida, ¿no?, de la institución donde laboraba, y a partir surgen una serie de agresiones tanto de usuarios de internet, de redes sociales, como de periodistas, como fue el caso del periodista Sergio Romano, ¿no? Sí, fue cuando Sergio Romano dijo en un editorial que no la corría, la mandaba a matar. Exactamente, sí. De hecho le costó el trabajo a Sergio Romano. Exactamente. La televisora lo despidió después de haber hecho esa expresión, porque también su expresión se hizo viral en redes sociales y hubo mucha presión del auditorio, ¿no? Exacto, principalmente de organizaciones feministas. Exactamente. Como lo mencionaba anteriormente, hay una regulación, hay mecanismos legales que regulan los medios tradicionales como la radio, la prensa y la televisión, pero las reglas cambian cuando los medios comparten información en el espacio digital, sí, ¿no? Sí, ¿y cómo encontraste la cobertura que le hicieron medios locales al caso de Clarisa, Kenia Marina Medina Mavisca? La unidad de análisis que se retomó para hacer el proceso de análisis del discurso, se tomaron 4 portales web de noticias. Los principales aquí en Hermosillo fue Uniradio Noticias y Proyecto Puente. En la ciudad de Obregón se retomaron las coberturas mediáticas de InfoKGM y Medios Opson, que es El Tiempo en su versión impresa, pero sí. En Medios Opson es la versión digital. Yo únicamente me enfoqué a los portales web de noticias porque precisamente es una herramienta donde la audiencia puede expresar sus comentarios de manera pública, y sí. Esa era una de las partes también que me interesaba analizar. ¿Y la cobertura cómo se hizo? La cobertura, en cuanto a los resultados que obtuve, fueron resultados negativos, en cuanto fueron un punto de partida para yo poder analizar que hace falta el uso de terminologías que se expresen y que expliquen y describan lo que es la violencia de género. En contraste, el medio que utilizó, o los términos que invitó a colaboraciones de profesionistas que están más relacionados con el tema de la violencia de género, fue Uniradio Noticias. También hizo un uso apropiado de las imágenes de Clarisa que salvaguardaban su derecho a la intimidad, a la dignidad y a la privacidad de su persona. Sí, encontraste adjetivos en las coberturas noticiosas, adjetivos negativos hacia Clarisa en las coberturas noticiosas que analizaste. Exactamente. Uno de los casos, de los resultados más relevantes que tuve, por ejemplo, fue la participación de una politóloga que fue invitada en Proyecto Puente, y ella defendía que la maestra siempre representaba algo, incluso aunque ella hubiera estado en su tiempo libre. Entonces ahí ya no estaba desempeñando sus actividades laborales, ni tenía la imagen de una maestra de preescolar, y ellos comienzan a emitir un juicio de valor
que la audiencia, al escuchar estos términos y al escuchar esta representación de la violencia contra la mujer, pues es una forma de entender el problema social o este fenómeno social que en la actualidad pues hasta está teniendo mucho impacto, ¿no?, en la opinión pública. Es decir, que encontraste que la cobertura noticiosa de este caso se hizo partiendo de aspectos morales. Exactamente. No desde la perspectiva de los derechos humanos. Exactamente. A diferencia de Uniradio Noticias, por ejemplo, que ellos invitaron, tuvieron la participación de colaboradores, por ejemplo, de Silvia Núñez, que es una reconocida periodista y activista defensora de los derechos humanos de la mujer, donde ella explicaba por qué se estaban violentando el derecho de Clarisa a vivir una vida libre de violencia por el hecho de ser una persona. Sí, desde una perspectiva moralista, entonces hubo coberturas en el caso de Clarisa. ¿Y qué tanto esto tiene que ver con un desconocimiento por parte de los periodistas con referencia al tema de la violencia de género, la violencia contra las mujeres? ¿O qué tanto tiene que ver con las creencias personales de los periodistas o con, digamos que la ideología del medio de comunicación donde trabajan esos periodistas? ¿Qué influye más? Exactamente. Bueno, aquí yo no me atrevería a responder si el texto informativo tiene una influencia directa en la opinión pública, pero sí hay una falta de capacitación y de actualización en las y los periodistas desde una perspectiva de género. Apostamos desde la investigación académica que realizando estas investigaciones pues son un punto de partida para visualizar este problema y para poder tomar acciones ya en la práctica periodística para repercutir o para erradicar esas reproducciones, ¿no?, de la violencia contra la mujer. ¿Encontraste en alguno de estos medios de comunicación que existe algún código de ética, alguna capacitación en materia de periodismo, cobertura de periodismo sobre violencia contra las mujeres? ¿Encontraste que hay, digamos, que voluntad de algún medio de comunicación por capacitar a su personal? Todavía no se entrevistaron a los periodistas, es uno de los puntos a desarrollar posteriormente en ese trabajo de investigación, lejos de la misión y la visión que exponen los medios en sus páginas o portales web, pero en sí no se encontró que hay una capacitación ya sobre algún curso o taller de redacción, por ejemplo. Ahora, ¿qué tanto puede incidir el hecho de que un medio de comunicación haga una cobertura con perspectiva de género en sus audiencias, en quienes los consumen? ¿Qué tanto puede repercutir? Principalmente en la socialización del género. Creo que hay mucha desinformación. Como lo mencionaba, ahora el ciudadano es el emisor y el receptor del mensaje, y como la característica principal de la cobertura mediática en redes sociales es la inmediatez. Entonces, muchas veces se deja de lado la consulta de otras fuentes, de crear contenidos pues que vayan más de informar, ¿no?, sino de escribir. Y entonces yo creo que estas repercusiones o esta falta de información pues tiene un impacto en la opinión pública y se quedan con ciertas malinterpretaciones, ¿no?, o un mal juicio a partir de estas representaciones, lo cual pues distorsiona el impacto que tiene este problema, este fenómeno social, sobre todo en nuestro estado. ¿Hubo algún medio de comunicación que se fue más allá de cubrir la nota de lo que generó ese video, es decir, que le diera un seguimiento al caso, cuestionando, por ejemplo, por qué se le despidió, o inclusive cubriendo la parte de lo que ocurrió de violencia contra Clarisa en las redes, o de violencia de Clarisa de parte de los periodistas, en este caso Romano? ¿Hubo algún medio de comunicación que fue más allá, que hizo investigación, que profundizó en el tema? Precisamente fue Uniradio Noticias. De los medios analizados fue el que más tuvo resultados positivos en cuanto al tratamiento, a la cobertura mediática de este caso, porque el hecho noticioso estuvo en la prensa más o menos en el periodo de abril del 2016 hasta junio. Sí. Entonces,
durante este periodo, Uniradio Noticias tiene una cobertura sobre el seguimiento que se le da a la demanda que da Clarisa, al apoyo que tiene de organizaciones, después de las declaraciones de Sergio Romano, las repercusiones que hubo o las medidas que se tomaron, ¿no?, para sancionar este tipo de declaraciones, y sobre todo se menciona principalmente las agresiones que Clarisa vivió a partir de los comentarios emitidos públicamente por los usuarios de redes sociales. Sí. Entonces, este punto nos ayuda a visibilizar que estas agresiones virtuales transgreden la frontera de lo digital y tienen un daño real en la persona, en la víctima de violencia de género. Sí. A tal grado que Clarisa se tuvo que aislar públicamente, socialmente, tuvo muchos problemas para volver a insertarse en el mercado laboral a partir de toda esta mal cobertura que se le hizo, y se detona un proceso de subjetivación, sobre todo en las mujeres. Ese es el impacto, creo yo, directo que tienen estos discursos periodísticos que se tratan sobre la violencia contra las mujeres, porque detonan un proceso de subjetivación en la mujer de decir, yo tengo derecho a vivir una vida libre de violencia, a que no me estén atacando, por ejemplo, si no conocen el contexto real, porque lo leyeron en una nota y emiten juicios que no hay un filtro. Exactamente. Esta investigación, ¿dónde la podemos encontrar, Kenia Marina Medina Mavisca? En el Colegio de Sonora, ahí está mi tesis publicada. Quisiera en un intento publicarla como libro, se está trabajando próximamente, entonces si gustan solicitarla, ahí en el Colegio de Sonora, en la biblioteca del Colegio de Sonora. La tesis que te llevó a obtener el grado de maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Sí. Muchas gracias, Kenia Marina Medina Mavisca, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Igualmente. Continuamos con más noticias en un par de minutos. Listo.